Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estoy contento de nuevo de estar aquí y que un día más podamos de nuevo estudiar la epístola de Pedro. Así que prepara tus cosas, prepara tu cuaderno, tu lápiz, para que tomes nota y que podamos todos nosotros compartir este lindo momento. Hoy vamos a hablar acerca de las pruebas o la prueba. ¿Cómo enfrento la prueba? ¿Cómo enfrento el sufrimiento? ¿Quién sufrió? ¿Quién hizo? Bueno, nuestro mayor ejemplo es Jesucristo, del sufrimiento. Y no olvidemos que la iglesia, cual le escribe el apóstol Pedro, está sufriendo, está pasando momentos difíciles. Entonces, Pedro escribe esta epístola, escribe esta carta para animar a los hermanos y en medio de toda situación, en medio de todo problema, nos damos cuenta que enfrentamos situaciones difíciles. Ahora, la iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia estaba pasando un momento difícil, entonces por lo tanto necesitamos, o necesitaban ellos en realidad, una palabra de aliento, una palabra de esperanza que ellos pudieran tener y pudieran compartir. Una de las cosas que más me llama la atención es que el apóstol Pedro escribe desde lo más probable, que es lo que se piensa, escribe desde la ciudad de Roma a la iglesia en general. ¿Ya? Lo más probable es que él esté pasando ya por sus últimos días, su último tiempo. Pero vamos a ver al final de la carta también quién lo acompañan, quiénes son las personas que trabajan en la labor ministerial y todo eso. Pero, ¿cómo podemos enfrentar el sufrimiento? Hoy vamos a ver la primera epístola de Pedro, el capítulo 4, del versículo 12 al 19. Del versículo 12 al 19. Anótalo allí, el primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Y lo estamos dividiendo por párrafos, lo estamos... ¿por qué? Porque los párrafos son los que me dan los puntos, los que yo tengo que compartir y que nosotros podamos aprender de una forma más sistemática, de una forma más ordenada. Así que, démosle, comencemos. Vamos a dividirlo de esta forma. Primero, lo vamos a dividir del versículo 12 al 13. Y vamos a hablar allí un punto que tiene que ver con cómo soporto, cómo enfrento la prueba con una actitud correcta. ¿Ya? Después vamos a ver del versículo 14 al versículo 16, ese siguiente párrafo, y vamos a ver la diferencia entre el sufrir de un cristiano y el sufrir de una persona que no es cristiana o que no hace lo correcto o un malhechor. Hace una comparación, lo vamos a ver después en eso. Y del versículo 17 al versículo 19 vamos a hablar acerca de que tengo que confiar mi vida en Dios, ¿ya? Entonces, primer párrafo del versículo 12 al 13, segundo párrafo del 14 al 16 y tercer párrafo, y vamos a terminar con ese versículo 17 al 19. Comencemos. Primer párrafo, número 1, number 1. Dice, lo titulé de esta forma: soporta la prueba con la actitud correcta. O enfrenta la prueba con una actitud correcta o con la actitud correcta. Mira, leamos el versículo. Dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Estos versículos son claves. El versículo 13 es concluyente y es clave para indicarnos por qué tengo que alegrarme en los sufrimientos. ¿Te alegras tú cuando estás sufriendo? Nadie. Ninguno de nosotros se alegra. Cuando estamos enfrentando enfermedad, cuando enfrentamos noticias malas, cuando enfrentamos cualquier cosa, no, por lo general nadie se ríe. Por lo general uno se vuelve más pensativo, uno se vuelve más reflexivo y puede caer en un estado, si queda en ese estado emocional mucho rato de mucha reflexión o de soledad, tiende uno a caer en una depresión y hay que tener cuidado con eso. Así que te animo, no te quedes solo o no enfrentes tu sufrimiento, no enfrentes tu dolor o lo que te esté pasando con la soledad o con la depresión. Enfréntalo entendiendo una cosa que puedes compartir con los demás. Mira, el versículo nos está diciendo, soporta la prueba
soporta la prueba con la actitud correcta. Tengo que tener una actitud. ¿Y cuál es mi actitud correcta? El versículo 13 me lo dice. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, enseñaban a la iglesia de que a través de muchas pruebas, a través de muchas dificultades, alcanzaremos el reino de Dios. Y el Señor Jesús le habló a los discípulos también. Miren, ¿quieren seguirme? Tendrán que pasar esto, serán perseguidos, serán maltratados, serán odiados por causa de mi nombre. Entonces no esperemos, iglesia, hermanos, no esperemos el que seamos personas que le caigamos bien a este sistema. No le vamos a caer bien porque la Biblia es antivalores del sistema, es antisistema en ese sentido. Me refiero a una manera de pensar, ¿ya? No me refiero a que va a ir y va a enfrentar en una división, en una sedición, en una contrariedad, sino que tiene que ver con entender. Primero, ¿cómo enfrento con una actitud correcta? Debo entender, dice, queridos hermanos, no se extrañen, no nos extrañemos del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Primero tengo que saber que en la vida voy a tener problemas. Eso tengo que saberlo. En la vida voy a enfrentar dificultades. Nosotros no estamos padeciendo persecución como la iglesia en los países de Asia o los países de Oriente. No estamos pasando esa dificultad donde gente entra a la iglesia, golpea al pastor, donde gente entra a la iglesia, golpea a los hermanos. Los países musulmanes son peligrosos, donde está la enseñanza del hinduismo también. Hay lugares muy peligrosos. Y bueno, yo siempre lo he enseñado en la iglesia y lo he dicho. El monje ese tibetano, ¿no? Que tú lo ves tan santo y tan así como meditar y incluso sus doctrinas son enseñadas en los países occidentales y nosotros como todos copiamos y agarramos todas las modas que vienen y las aprendemos, pero el monje tibetano no es tan así como paz interior, no, es violento, es agresivo y los hermanos padecen persecución en esos países con estos tipos de personas, pero veamos algo importante. Para tener la actitud correcta, debo entender que en la vida tendremos dificultades. Yo no quisiera nunca que tú y yo enfrentemos dificultades, pero la vida nos pone esas cosas para que nosotros podamos, ahí está arreglando un poquito, ahí frente a la cámara. Pero primero, para tener la actitud correcta, debo saber que voy a enfrentar problemas. En esta vida enfrentarás problemas. De hecho, la vida está hecha para enfrentar pruebas, sufrimiento. Esta vida es no esperemos. El psicólogo clínico Jordan Peterson dice que la vida está hecha para enfrentar sufrimiento. ¿Para qué? Porque eso forja el carácter de la persona, forja la confianza en la persona. En nuestro caso, los cristianos, la prueba, la dificultad, el sufrimiento provocan algo en nosotros. Y mira, dice también, ¿cuál es la otra actitud o esta parte? Entender de que vamos a pasar por la prueba. Pero el versículo 13 dice, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. La Reina Valera dice, sean partícipes. O sea, si tú enfrentas sufrimiento, Jesús ya los enfrentó. Eso lo está diciendo. Alégrate de que eres parte también de Él. Participas de los mismos padecimientos o las mismas dificultades o pruebas o sufrimientos que enfrentó Jesús. Así que, bien, quedamos claros. ¿Entendemos por qué tengo que alegrarme? Alegrarme porque realmente estoy pasando lo mismo que Cristo. Estoy enfrentando la misma dificultad. Cristo sufrió, nosotros también sufrimos. Entonces, pero cuando sufro, participo también. Participo de Cristo. El apóstol Pablo lo grafica muy bien. Yo quiero alcanzar a Cristo. Y él dice que en el cuerpo de él lleva las marcas del sufrimiento. En su vida lleva marcas porque él se siente contento, se siente alegre, digno de ser
pasar por las pruebas, pasar por el sufrimiento, porque es partícipe, porque participa de lo mismo que Cristo le sucedió. Hay que identificarse, identifiquémonos con Él cuando nos estamos enfrentando. Jesús también enfrentó la prueba y también enfrentó la dificultad y nos llama a que la enfrentemos con una actitud. Primero, con una actitud correcta. La actitud correcta tiene que ver con entender de que enfrentaremos problemas en esta vida terrenal. ¿Ya? Cuando estemos en la eternidad, viviremos todo lo que nosotros queramos excelentemente. Dice, y al contrario, alégrense por tener parte de los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Cuando te encuentres, diga, wow, te diga, Cristo, pasaste, padeciste, pero te mantuviste firme en la fe. Así que te animo, hermano, a que enfrente al sufrimiento, enfrente a la enfermedad, tú puedas identificarte con Cristo. Identifícate con Él. Y el Señor también pasó por lo que tú pasaste, también se sintió solo, también sufrió, también fue maltratado o tuvo que enfrentar en la cruz se le enfrentó todo. Así que cualquier cosa que estés enfrentando, vamos, que sea en el día de la gloria, en el día cuando te encuentres con Cristo, Cristo te diga, wow, bien hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Que esperemos, que entremos al gozo del Señor. Primer párrafo, entonces, soporta o enfrenta la prueba con la actitud correcta. Segundo, del versículo 14 al 16, lo vamos a leer. La diferencia entre el que sufre como cristiano y el que sufre como alguien que hace lo malo. Mira, aquí hay una diferencia. Versículo 14 dice así. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. La Reina Valera utiliza el versículo bienaventurados. La Biblia que estoy leyendo es la NBI, la versión internacional, y dice, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Es difícil enfrentar la prueba. Es difícil enfrentar los insultos por causa de Cristo. Uno no quiere enfrentar eso, pero yo te quiero decir una cosa: el Espíritu Santo está en ti. Entonces, por lo tanto, hay una diferencia entre aquel que lo hace mal y aquel que lo hace bien, aquel que es un seguidor de Cristo y padece persecución o padece sufrimiento, padece dificultades. Mira, dichosos ustedes si los insultan por causa de Cristo. Así que, lo vuelvo a repetir, no esperemos. Hoy por hoy, es verdad, queremos ser una iglesia influyente, relevante, queremos ser una iglesia que bendice a la comunidad, pero tampoco esperemos que exista un respeto hacia nosotros. La iglesia en ese tiempo no estaba siendo respetada, estaba pasando por un proceso fuerte. Hoy la iglesia tenemos un poco más de influencia, más cercanía con las personas, con los líderes pero de la nación, pero en ese tiempo no era así. Ahora, si alguien te trata mal o te insulta por ser un seguidor de Cristo, bien, pero es difícil enfrentar ese insulto si no tienes al Espíritu Santo. Es importante, dice que lo más importante, no te centres en el insulto, dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, por ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido, ni siquiera por meterse en lo ajeno, entrometerse en las cosas ajenas. Y hay gente que sufre por eso, enfrenta problemas por eso. Por eso el chisme es complicado. Cuidado con el chisme. Nosotros tendemos a clasificar los pecados como graves. Entonces pensamos que, no sé, el pecado del adulterio como es más visible, como se nota, pero el chisme no se nota sí se nota cuando uno habla, pero cuando no se nota, no se ve mucho. Y se piensa que ese pecado no es tan grave como el adulterio, no es tan grave como la fornicación, no es tan grave como otros pecados, como matar a alguien. El chisme, tú puedes matar a una persona con tus palabras. Entonces, imagínate, si enfrentas dificultad por eso, por injurias, por calumnias o por chisme, dice,
que ninguno tenga que sufrir por asesino. O sea, si sufres por esas cosas, bien, consecuencias, pagas las consecuencias por hacer eso. Pero dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, escúchame bien, mira, este pasaje es para todos nosotros. Si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. O sea, si sufres como que no te avergüences. Alguien se puede avergonzar, es tanto a veces el insulto, es tanta la burla de repente que puede existir, o las palabras, o la indiferencia, o la burla, que uno puede caer en el tema de sentirse discriminado y poder sentirse avergonzado de seguir. Pero dice, no se avergüence si sufre como cristiano. Si alguien sufre, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, dice, dando, Señor, te agradezco. Alabar quiere decir adorarle. No te y es lo que te está diciendo, no te centres en el insulto, céntrate en el Espíritu Santo que guía tu vida. No te preocupes si otros sufren de una manera diferente. No, hay una diferencia, que el sufrir por las cosas, por las consecuencias, por las cosas que yo hago mal, a que sufrir por Cristo es diferente. Cuando sufres por Cristo eres bienaventurado y bendecido. Dios te va a bendecir y te va a ayudar y te va a sostener. Dice, sino que alaba a Dios por llevar el nombre de Cristo. Alaba a Dios, adórale al Señor. No te centres en el insulto, en lo que hagan, concéntrate en adorar a Cristo, en llevar el nombre de Cristo a todo el mundo, a toda persona. Entonces, segundo párrafo, hay una diferencia entre sufrir como cristiano y como alguien que hace lo malo. ¿Sí? Tercer párrafo, del 17 al 19. Dice, confía tu vida a Dios, encomienda. Hay un pasaje de los proverbios, ¿no? Dice, encomienda a Jehová tu camino y Él te guiará. Confía en Él y Él hará. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Encomienda tu vida, o sea, confía tu vida a Dios, al Dios creador, ¿sí? Al Dios todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. Estos versículos van a ser clave para concluir. Mira, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? ¡Wow! Así que pues, los que sufren según la voluntad de Dios, y aquí está concluyendo y dándonos clave al final, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Una de las cosas que tenemos que saber, mi hermano, y comprender y entender, de que todos nosotros somos responsables. Y porque dice, y como el castigo comienza por nosotros, los cristianos primero, es porque nosotros somos responsables. Somos responsables ante el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué somos responsables, pastor? Porque el estándar de vida, el estándar moral de vida en nosotros debe ser superior a los demás. El estándar de vida de nosotros debe superar a las demás personas. Nuestra conducta, nuestra vida. Y de ahí que tenemos que ser un ejemplo a los demás. De ahí que tenemos que marcar la diferencia. De ahí que tenemos que comportarnos de forma diferente. Se nos exige un poco más. Se nos exige un poco más.
quiero que lo comprendas muy bien, porque lo puedes ver desde un punto de vista religioso. Tengo que cumplir, tengo que hacer esto, y te sientas obligado a hacerlo. ¿Qué dijimos cuando alguien tenía que enfrentar el pecado? Que no se concentrara en el pecado, sino que se concentrara en hacer, en agradar a Cristo. Y esa es la clave. El juicio comenzará por nosotros, y esa es la clave. Dice, somos responsables primero nosotros, porque por nosotros pasará el juicio de Dios. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Wow. Si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será del impío y del pecador? Hermano, es importante que seamos un ejemplo, es importante que llevemos también el mensaje de Jesucristo y no nos escondamos en nuestra vida de relación con Dios, sino que también reflejemos un ejemplo hacia los demás, porque Dios primero nos va a llamar a nosotros. Aquí está, este versículo es revelador, ¿no? Dios nos va a llamar primero a nosotros, nos va a preguntar primero a nosotros. ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento? ¿Cómo enfrentamos la prueba? ¿Cómo enfrentamos? ¿Con quejas? ¿Con reclamos? ¿Cómo lo enfrentamos? Confía tu vida a Dios. El último párrafo. Confía tu vida a Dios totalmente. ¿Sí? En medio, o sea, esta es la frase completa. Confía tu vida a Dios en medio del sufrimiento, en medio de la prueba. Somos responsables ante Dios. El sufrimiento nos perfecciona para encontrarnos con Cristo. El sufrimiento nos perfecciona para madurar en nuestra vida cristiana. Las pruebas nos perfeccionan, nos hacen avanzar y crecer en nuestra relación con Dios. Por eso lo ejemplificamos con pruebas en la universidad, en el colegio. Cuando pasamos la prueba, estamos pasando a un siguiente nivel. Estamos subiendo a un nivel mejor. Y eso no quiere decir que yo soy superior a los demás, sino que mi vida entra en una comunión íntima con Dios diferente. Entiendo a Dios de una forma diferente. Comprendo al Señor de una forma distinta. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba, en medio de la dificultad, tú empiezas a conocer mucho más al Señor. Mucho más. La salvación es para que nosotros la cuidemos. El libro de Hebreos dice que no sea que nos deslicemos y que cuidemos una salvación tan grande que tenemos. Cuidemos esa relación con el Señor. Cuidemos ese momento especial con Cristo. Hay un reto para nosotros de ser verdaderos discípulos de Cristo. La familia de Dios. Debemos ser discípulos de Cristo para que confiemos, dice, porque es tiempo que el juicio comience. Dice, si el justo a duras penas se salva, así que, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. La palabra de Dios nos enseña algo especial. Encomienda. Porque sufrimos como cristianos. Y fíjate que en el libro de los Hechos, del capítulo 11 y algo, donde la primera vez que llaman a los discípulos de Cristo cristianos, hasta el versículo 28 o 22 del libro de los Hechos, tú encontrarás que hay en Antioquía, la primera vez en el capítulo 11, es primera vez que le llaman a los discípulos del Señor cristianos. Y hay un rey que habla con el apóstol Pablo en los siguientes capítulos adelante, del 20 al 22, el rey Agripa, y dice, por poco me persuades a ser cristiano. Ya había un lenguaje en las personas de decir, ellos son cristianos, ellos son discípulos de Cristo, porque se parecen a Cristo. Es importante que tú puedas confiar tu vida en medio de la prueba de Dios, en medio del sufrimiento, en medio de la dificultad. Confía tu vida en el Señor. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y al final dice, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel, entréguense.
Eso es lo que decía. Confiar significa entregar. Y esto es cuando tú, alude a un ejemplo como cuando tú entregas algo a un amigo especial, a alguien de mucha confianza, y que después cuando vuelves de ese viaje o vuelves de ese lugar, lo vas a pedir, la persona te lo entrega intacto. Eso es lo que está diciendo. Entrégate al fiel Creador, a Dios, a alguien real, y Él va a cuidar tu vida, porque dice, y sigan practicando el bien. Dios es un Dios creador y Él nos cuida. Así que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, confía en Jesucristo. Confía en el Señor. Eso le está diciendo Pedro a la iglesia. Hermanos, frente a la prueba, frente a la dificultad, sigan adelante. ¿Por qué? Porque si enfrentan la prueba con la actitud correcta, lo harán bien. Y podrán alcanzar su objetivo. Confíen en su vida. Vean la diferencia, lo que significa sufrir como un cristiano y como alguien sufre porque no hace las cosas bien. Vean la diferencia, analícenlo. Y lo otro, mediten, confíen, encomienden, dice la Reina Valera, encomienden sus almas al Creador. Y aquí dice, entreguen su vida, entreguen a su vida o los que sufren al fiel Creador y sigan practicando el bien o sigan practicando las cosas que le agradan al Señor. ¿Sí? ¿Sí? Repasemos un poco, ¿les parece? Para terminar, para concluir. Espérenme un poquito, voy a dejar este vaso acá. Y primer párrafo lo dividimos así, lo mencionamos así. Soporta la prueba con la actitud correcta. ¿Por qué? Primero, sabiendo que vas a enfrentar problemas y dificultades en esta vida. Y segundo, porque eres partícipe, porque eres parte de lo mismo que Cristo le sucedió. Siéntete contento de saber que, Jesús también pasó por lo mismo. Piensa en eso. Y eres partícipe de Él también, de lo que Él pasó, lo que a Él le pasó. Y dos, o segundo párrafo, ve la diferencia de sufrir como cristiano o sufrir como alguien que hace lo malo, no hace lo correcto. Hay una diferencia. Primero tenemos que somos seguidores de Cristo. Segundo, tenemos al Espíritu Santo que nos guía y nos sostiene. Y lo otro es que damos gloria a Dios porque le seguimos a Él y porque hay un nombre allí, hay un nombre, primera vez que le llaman cristiano, en el versículo 16, a ver, dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, y ahí está, llevamos el nombre de Cristo en nuestra vida. Y versículo 17 al 19, bueno, confía tu vida a Dios en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, confía tu vida en el Señor. ¿Por qué? Porque ahí el Señor es el que nos sostiene. Al final es la frase, de ahí sacamos los puntos y Él dice, entrega tu vida al fiel Creador. Entrégale. Así que ahora entrégate totalmente a Él frente a la prueba, entrégale toda dificultad, todo lo que estés enfrentando, entrégaselo a Él ahora en el nombre de Jesús. Y yo quiero orar en el nombre tuyo, Jesús. Oramos y confiamos en ti. Señor, mira, ayúdanos a identificarnos contigo en medio de la prueba. A entender que vamos a enfrentar cosas difíciles, vamos a enfrentar dificultades, pero tú estás en medio de nosotros. Tú dices, Señor, que hagamos la comparación, que veamos la diferencia entre sufrir como cristiano y alguien que no hace las cosas bien. Señor, y que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, ayúdanos a confiar nuestra vida en medio de la prueba, a pesar de que tengamos miedo, temor, y no nos enfoquemos en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a entregarte todo, esa garantía, sin saber qué va a suceder, pero sí sabiendo que tú eres el que nos cuida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.